Les vamos a hablar sobre las consolas de videojuegos. Las consolas de videojuegos han trascendido su concepción original para convertirse en una parte esencial y dinámica de la industria del entretenimiento, reconfigurando profundamente la manera en la que las personas se relacionan con la tecnología y conciben el ocio digital. Lejos de ser meros juguetes, los videojuegos son hoy una herramienta de narrativa sofisticada, un medio poderoso capaz de contar historias complejas y envolventes, que rivalizan con las de la literatura o el cine. Esta capacidad ha proporcionado la proliferación de diferentes géneros, cada uno con sus propias temáticas, mecánicas y públicos, desde épicas sagas de fantasía hasta introspectivas simulaciones de la vida. La evolución de las consolas y los videojuegos han sido un pilar fundamental para la industria del entretenimiento, que es en su conjunto lo que comenzó como un invento tecnológico basado en algo que no era a mediados del siglo XX, impulsó por la curiosidad y ingenio de pioneros, ha florecido hasta convertirse en una industria multimillonaria y global, que no solo genera ingresos masivos, sino que también se mueve e inspira a millones de jugadores en todos los rincones del planeta. Desde su modesta aparición, estos dispositivos han experimentado una transformación asombrosa. Ha pasado de ser simples artefactos de entretenimiento como gráficos monocromáticos y mecánicas rudimentarias a ser plataformas multifuncionales y sofisticadas. Actualmente estas plataformas combinan gráficos de alta fidelidad que rozan el fotorrealismo en títulos AAA como los videojuegos de acción y aventura, con mundos abiertos y detallados. Ejemplos claros serían sagas icónicas como Grand Theft Auto, que permite explorar vastas ciudades con una libertad sin precedentes, o títulos de tipo ARK, que sumergen al jugador en entornos de supervivencia prehistóricos con criaturas dinámicas y ecosistemas complejos. Al mismo tiempo, coexisten con juegos de aventura que desafían la mente, centrados en la exploración de entornos ricos en detalles, la resolución de ingenios acertijos y la interacción profunda y significativa de los objetos y personas del entorno, invitando al jugador a desentrañar misterios y sumergirse en narrativas cautivadoras. Esta dualidad entre la potencia gráfica y la profundidad interactiva es lo que define la plataforma actual de los videojuegos. Desde su aparición en el siglo XX, las consolas de videojuegos han transformado profundamente la manera en que las personas interactúan con la tecnología y el ocio digital. Lo que comenzó como una forma rudimentaria de entretenimiento se ha convertido en una industria multimillonaria que influye en la cultura, la educación y la salud. En 1972, la Magnavox Odyssey marcó el inicio de las consolas domésticas, permitiendo a las familias disfrutar de videojuegos en casa, aunque carecía de sonido y gráficos a color. Sentó las bases para futuras innovaciones. Poco después, Atari revolucionó el mercado con la introducción de cartuchos intercambiables, permitiendo una mayor variedad de juegos y consolidando a los videojuegos como una forma popular de entretenimiento. Durante los años 80 y 90, Nintendo y Sega dominaron el mercado con consolas como la NES, Super Nintendo, Mega Drive y Master System. Estas consolas introdujeron personajes icónicos como Mario y Sonic, y llevando los videojuegos a millones de hogares en todo el mundo. La competencia entre ambas compañías impulsó avances tecnológicos y una diversificación en los géneros de juegos disponibles. La llegada de la quinta generación de consolas como la PlayStation y la Nintendo 64 introdujo gráficos tridimensionales y experiencias de juego más inmersivas. Posteriormente, la sexta generación con consolas como la PlayStation 2 y la Xbox incorporó la conectividad en línea, en otras palabras, multijugador, que amplía las posibilidades de interacción entre jugadores. Nintendo volvió a innovar con la Wii, introduciendo controles de movimiento que ofrecían una forma más activa de jugar. Microsoft respondió con Kinect para Xbox,
eliminando la necesidad de controles físicos y utilizando sensores de movimiento y reconocimiento de voz. Estas innovaciones no solo cambiaron la forma de jugar, sino que también encontraron aplicaciones en áreas como la rehabilitación física y la educación. La novena generación de consolas, representada por la PlayStation 5, Xbox Series X y S y la próxima Nintendo Switch 2, ha llevado el realismo a nuevo nivel. Estas consolas ofrecen gráficos en 4K, trazado de rayos, tiempos de carga reducidos, gracias a unidades SSD, experiencias de audio 3D. Además, la integración de servicios en la nube permite jugar sin necesidad de un hardware potente, democratizando el acceso a juegos de alta calidad. Los videojuegos han dejado de ser una actividad marginal para convertirse en una parte fundamental de la cultura digital. Museos como el Museo del Videojuego de Madrid celebran su historia y evolución. Además, estudios han demostrado que ciertos videojuegos pueden tener beneficios terapéuticos, mejorando la motricidad, la memoria y las habilidades sociales, especialmente en personas con condiciones neurológicas o de desarrollo. Con tecnologías emergentes como la realidad virtual y aumentada, la inteligencia artificial y el juego en la nube, el futuro de las consolas de videojuegos promete experiencias aún más envolventes y accesibles. La línea entre lo físico y lo digital se difuma, ofreciendo un entretenimiento interactivo global que continúa evolucionando y sorprendiendo. Las consolas de videojuegos han transformado drásticamente la manera en que las personas interactúan con la tecnología y el entretenimiento, desde sus humildes comienzos en la década de 1970 hasta la actualidad. Han evolucionado de ser máquinas relativamente simples a convertirse en plataformas multimedia complejas que ofrecen experiencias ricas y variadas. El punto de partida de esta fascinante travesía se sitúa en 1972, por el lanzamiento de la Magnavox Odyssey, la primera consola doméstica. Aunque su tecnología era rudimentaria, marcaba el inicio del juego interactivo en el hogar, sentando las bases para lo que vendría después. Poco tiempo más tarde, Atari revolucionó el mercado con la icónica Atari 2600. Esta consola solo popularizó el formato de cartuchos intercambiables, sino que también consolidó el concepto de videojuego como una forma de entretenimiento accesible para toda la familia, llevando títulos como Pong, Space y Invaders a millones de hogares. En la década de 1980 fue un periodo de altibajos para la industria. Tras una significativa crisis, Nintendo emergió como el salvador, reviviendo el mercado con el lanzamiento de la Nintendo Entertainment System en 1985. La NES no solo introdujo el jugador de pad, sino que también presentó títulos que se convertirían en verdaderos iconos culturales como Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda. Estos juegos no solo ofrecían una jugabilidad excepcional, sino que también establecieron géneros y convenciones que perduraron hasta hoy. La respuesta de Sega no se hizo esperar y con el lanzamiento de Sega Genesis en 1989 se desató una de las más feroces guerras de consolas de la historia. Con su mascota Sonic the Hedgehog, Sega ofreció experiencias más rápidas y una imagen dirigida a un público adolescente, desafiando directamente a la hegemonía. La década de 1990 marcó un punto de inflexión con la llegada de la tecnología 3D. Esta innovación transformó por completo el diseño de juegos y las expectativas de los jugadores. Sony hizo una entrada triunfal en el mercado con la PlayStation en 1994. Al optar por el formato de discos compactos CD en lugar de cartuchos, la PlayStation pudo ofrecer juegos con mayor capacidad de almacenamiento, gráficos más detallados y experiencias narrativas más profundas, abriendo las puertas a títulos como Final Fantasy VII y Metal Gear Solid. Nintendo por su parte respondió con la Nintendo 64 de 96, destacando por su innovador joystick analógico y la creación de mundos 3D verdaderamente interactivos, ejemplificando por el revolucionario Super Mario 64. A principios del nuevo milenio, en el 2001, un nuevo y formidable contendiente hizo su aparición: Microsoft. Con el lanzamiento de la Xbox, no solo introdujo características innovadoras como un disco duro incorporado y el juego en línea a través del Xbox Live, sino que también cimentó la importancia de los servidores en línea en la experiencia de juego. Ya desde la séptima generación de consolas, aproximadamente entre el 2005
2005 y 2012, la definición de la consola de videojuegos comenzó a expandirse significativamente. Estas máquinas dejaron de ser exclusivamente para juegos y se transformaron en productores multimedia, versátiles, navegadores de internet y verdaderos centros de entretenimiento doméstico. Nintendo una vez más demostró su capacidad de innovación con la Wii a través de sus revolucionarios controles con sensores de movimiento. La Wii no solo atrajo a jugadores tradicionales, sino que también abrió mercado a un público completamente nuevo, incluyendo a personas de todas las edades interesadas en experiencias interactivas más físicas. La PlayStation 3 y la Xbox 360 también jugaron una fuerte incursión en esta extensión, ofreciendo capacidades de reproducción de Blu-ray y servicios de streaming. Generación actual inicia alrededor del 2020 y apoya la PlayStation 5, Xbox Series XS y la innovación Nintendo Switch. Estas consolas representan la cúspide de la tecnología actual, ofrecieron impresionantes gráficos 4K, tiempos de carga ultra rápidos gracias a sus unidades de estado sólido SSD y experiencias de juego inmersivas que difuminan la línea entre la realidad y la ficción. Además de su potencia para los juegos, mantienen y expanden sus funciones como centros de multimedia, permitiendo a los usuarios ver películas de streaming, utilizar redes sociales y descargar una vasta biblioteca de juegos digitales directamente a sus dispositivos. Hoy en día los videojuegos han trascendido su hecho original para convertirse en una industria global que genera más ingresos que la industria del cine y la música combinada. Han sido reconocidos no solo como una forma de entretenimiento, sino también como una forma de arte en sí misma, con narrativas complejas, diseños visuales impresionantes y bandas sonoras memorables. Más allá del entretenimiento, los videojuegos también han encontrado aplicaciones valiosas en campos como la educación y la salud. Existen videojuegos diseñados específicamente para mejorar habilidades cognitivas, motoras y la resolución de problemas, así como para terapias, rehabilitación y entretenimiento médico. Mirando hacia el futuro, las consolas de videojuegos están preparadas para continuar su evolución a un ritmo acelerado. La integración de la inteligencia artificial IA promete experiencias de juego más dinámicas y personalizadas, con personajes no jugables, NPCs, que aprenden y se adaptan al estilo del jugador. La realidad aumentada R y la realidad virtual RVV ofrecen niveles de inmersión aún mayores, transportando a los jugadores a mundos digitales con una fidelidad sin precedentes. Además, el juego de la nueva cloud gaming continuará ganando terreno, haciendo que los títulos de alta gama sean más accesibles sin necesidad de hardware costoso. En resumen, las consolas de videojuegos siguen siendo una fuerza impulsora en el panorama tecnológico y adaptándose y evolucionando para acompañar con el constante cambio digital de la sociedad. Consolas de videojuegos han tenido un papel inicial como menores dispositivos para convertir en una fuerza transformadora y omnipresente en la industria del entretenimiento y un pilar fundamental en la interacción humana con la tecnología. Desde sus humildes experimentales comienzos en la segunda mitad del siglo XX hasta los complejos y multifacéticos sistemas multimedia de la actualidad. Estos aparatos han redefinido constantemente el concepto de ocio digital y han moldeado de manera significativa la cultura global. Su evolución no solo refleja el asombroso progreso tecnológico de las últimas décadas, sino también un cambio profundo en cómo entendemos valores y experimentos. El juego como una forma de expresión artística, de conexión social y de inmersión narrativa. Lo que inicialmente comenzó como un dicho para entusiastas ha florecido
exponencialmente hasta convertirse en una industria multimillonaria que no solo genera ingresos astronómicos, sino que también mueve y conecta a miles de millones de jugadores de todos los rincones del planeta, demostrando una capacidad de adaptación, reinvención y expansión sin precedentes en el ámbito del entretenimiento. La génesis de las consolas domésticas se sitúa finalmente en el contexto de la Guerra Fría y el avance de la tecnología de los semiconductores, culminando en 1972 con el lanzamiento de la Magnavox Odyssey, concebida por el incansable ingeniero Ralph Baer, a menudo el apodado el padre de los videojuegos. La Odyssey fue una proeza de la ingeniería de su tiempo. Aunque su diseño era minimalista, carecía de sonido integrado. Los efectos se suplían con sonidos del televisor o externos, y solo mostraba gráficos rudimentarios de puntos y líneas que requerían superposiciones de plástico transparente en la pantalla de televisor para simular escenarios como canchas de tenis o pistas de carreras. Su impacto fue sísmico. Marcó el inicio del juego interactivo en el hogar, liberando el entretenimiento digital de los confines de los laboratorios y los arcades públicos, permitiendo a las familias experimentar la diversión y la novedad de los videojuegos directamente en sus salas de estar, sentando las bases tangibles para una industria completamente nueva que pocos podrían prever. La verdadera catapultación del concepto a la conciencia popular llegó con la Atari 2600 BC, lanzada en 1977. Esta consola, diseñada por Bushnell y Dabney, fue un hito comercial y tecnológico. No solo simplificó la experiencia del usuario con controles más intuitivos y una conexión más sencilla al televisor, sino que su innovación más trascendental fue la adopción del formato de cartuchos intercambiables ROM. Esto democratizó el acceso a una biblioteca de juegos en constante, permitiendo a los jugadores adquirir nuevos títulos sin necesidad de comprar una consola completamente nueva. Juegos emblemáticos como Pong, Space Invaders, Asteroids y Pac-Man se convirtieron en fenómenos culturales de masas, llevando el entretenimiento electrónico a millones de hogares en Estados Unidos y más allá, consolidando la idea del videojuego como una forma accesible, familiar y profundamente divertida de ocio. No obstante, el éxito explosivo llegó a una falta de control de calidad, una sobresaturación del mercado con videojuegos mediocres y clones, y prácticas empresariales dudosas de que culminaron en la notoria y devastadora crisis del videojuego de 1983, un evento que casi aniquila la incipiente industria del entretenimiento interactivo. El rescate y renacimiento de la industria llegó de la mano de una compañía japonesa que hasta entonces era conocida principalmente por fabricar cartas y juguetes. Nintendo, como el lanzamiento de Nintendo Entertainment System NES en 1985, inicialmente lanzaba en Japón como Famicom en 1983. Nintendo no solo superó los errores del pasado, sino que estableció nuevas pautas para la industria. Implementó estrictos controles de calidad y licencias para los desarrolladores de terceros, restaurando la confianza de los consumidores y asegurando un nivel mínimo de excelencia, pero su mayor contribución fue el desarrollo de títulos propios que se convertían en verdaderos pilares de la cultura pop y modelos de diseño de juegos. Franquicias icónicas como Super Mario Bros. Y Zelda, Metroid y Castlevania no solo ofrecían una jugabilidad innovadora, adictiva y profunda, sino que también presentaban mundos imaginativos y personajes entrañables que resonaron con millones de jugadores de todo el mundo, reviviendo por completo el interés
global en los videojuegos. La NES no solo fue un éxito pues, comercial, sino que demostró que la calidad, la innovación en el diseño y una sólida estrategia de contenido eran claves para el éxito a largo plazo de una plataforma. La respuesta a la hegemonía de Nintendo no se hizo esperar. En la década de 1990 fue testigo del inicio de una de las más legendarias guerras de consolas en la historia de la industria entre Nintendo y su principal rival, Sega, con el lanzamiento de la saga de la Sega Genesis, conocida como Mega Drive en Europa y Japón, en 1989. Sega se posicionó como una alternativa más cool, rápida y orientada a un público adolescente y joven adulto. Su mascota, Sonic the Hedgehog, un nariz azul veloz, se convirtió en un símbolo de la actitud y la modernidad, ofreciendo una experiencia de juego más directa, frenética y basada en la velocidad en comparación con las aventuras más avanzadas de Mario. Esta intensa rivalidad no solo impulsó la innovación en ambas compañías, forzándolas a superar constantemente los límites tecnológicos y creativos, sino que también fomentó una asombrosa diversidad de géneros y estilos de juego, ofreciendo a los consumidores una gama cada vez mayor de opciones y consolidando la idea de la competencia encarnizada como un motor fundamental de progreso y evolución para toda la industria. La verdadera transformación radical en la experiencia del juego llegó con la introducción masiva de la tecnología 3D en la segunda mitad de los años 90. Este avance, posibilitando por el aumento exponencial de la potencia del procesamiento gráfico, permitió a los desarrolladores crear entornos inmersivos y personajes con profundidad tridimensional sin precedentes, redefiniendo la perspectiva del jugador. Fue en este contexto que Sony hizo una entrada espectacular y audaz en el mercado con la PlayStation PC1 en 1994. Su decisión estratégica de utilizar discos compactos CD-ROMs en lugar de cartuchos resultó ser una jugada maestra. Los CDs ofrecían una capacidad de almacenamiento significativamente mayor, hasta 650 megabytes frente a los pocos megabytes de los cartuchos, y eran mucho más económicos de producir, lo que permitió a los desarrolladores crear juegos con gráficos más detallados, bandas sonoras orquestales completas y extensas secuencias cinematográficas en video de movimiento completo FMV, que elevaban la narrativa de los videojuegos a un nivel de complejidad y madurez. Títulos como Final Fantasy, Metal Gear Solid, Resident Evil, Tekken y Gran Turismo se convirtieron en éxitos masivos y definitorios de la era 3D, atrayendo a una audiencia más madura y ampliando el perfil demográfico de los jugadores. PlayStation no fue solo una consola, sino un fenómeno cultural. Nintendo, aunque inicialmente reticente al formato CD, respondió con la Nintendo 64 en 1996, manteniendo su compromiso con los cartuchos, que se limitaba el almacenamiento pero eliminaba los tiempos de carga. Su innovación clave residió en un revolucionario control con un joystick analógico, que permitía un control preciso y fluido en el entorno ofrecido, algo crucial para los juegos de plataformas y aventuras. Juegos como Super Mario 64 y The Legend of Zelda o Ocarina of Time no solo demostraron el potencial de los mundos interactivos tridimensionales, sino que establecieron los estándares y las convenciones para el diseño de juegos que perdurará hasta el día de hoy, redefiniendo géneros enteros. La batalla entre PlayStation y Nintendo 64 fue intensa e memorable, y ambas consolas dejaron un legado duradero e influyente en la industria, empujándose mutuamente a la excelencia. El nuevo milenio trajo consigo nuevos oportunidades ambientes tecnológicos en el campo de las batallas de las consolas. Microsoft, con el lanzamiento de la Xbox en 2001, Microsoft no solo entró al mercado con una consola intensamente potente y basada en una arquitectura similar a la de las PC, sino que también introdujo características innovadoras que rápidamente se convertirían en estándares de la industria. Fue pionera en la integración de un disco duro interno de serie para partidas, instalar juegos y descargar contenido adicional, algo impensable hasta entonces, pero su mayor innovación fue el servicio Xbox Live, que revolucionó el juego en live, ofreciendo una experiencia multijugador robusta,
descentralizada y de pago. Con listas de amigos, logros y comunicación por voz, Xbox Live conectó a jugadores de todo el mundo de una manera sin precedentes. Transformó la consola en una plataforma social. Este movimiento subrayó la creciente e indiscutible importancia de la conectividad, los servicios en línea y las comunidades virtuales en el ecosistema de los videojuegos, posicionando a la consola como algo más que un mero dispositivo para jugar. La convirtió en un hub social y entretenimiento digital. Con la llegada de la séptima generación de consolas, aproximadamente entre 2005 y 2012, la definición y el rol de una consola de videojuegos se ampliaron drásticamente, marcando una convergencia con el entretenimiento doméstico general. Dispositivos como la PlayStation 3, la Xbox 360 y la Nintendo Wii dejaron de ser exclusivamente para jugar y se transformaron en reproductores multimedia versátiles, navegando de internet incipientes y verdaderos centros de entretenimiento doméstico todo en uno. La PlayStation 3 en particular se destacó por incluir un reproductor de Blu-ray disc de serie, posicionándola como una máquina de alta definición de vanguardia en un momento en que Blu-ray competía con el HD DVD. La Xbox 360 por su parte se expandió con una vasta oferta de servicios de streaming de video, Netflix, Hulu y música, afianzando la idea de la consola como el epicentro del ocio digital en el hogar, permitiendo a los usuarios acceder a todo su contenido multimedia desde su único dispositivo. Las consolas de videojuegos han sido una parte importante del entretenimiento desde hace más de 5 décadas. Su historia comienza en la década de 1970, cuando la Magnavox Odyssey fue lanzada como la primera consola doméstica en el mundo. Poco después, Atari revolucionó el mercado con la Atari 2600, introduciendo los cartuchos intercambiables y juegos como Pong o Space Invaders. Este marcó el inicio de la industria que no ha dejado de crecer desde entonces. Durante los años 80, Nintendo cambió el panorama con el lanzamiento del Nintendo Entertainment System NES. Este sistema presentó a personajes icónicos como Mario, Zelda y Donkey Kong. El NES ayudó a recuperar el interés en los videojuegos tras una crisis del mercado. Mientras tanto, Sega lanzó la Genesis, con los juegos como Sonic the Hedgehog, desatando una de las rivalidades más recordadas de la historia del gaming. 90 y 2000, las consolas dieron un gran salto técnico con gráficos 3D, soporte para CD y funciones más complejas. Sony se unió a la competencia con PlayStation, que rápidamente se convirtió en un éxito. La PlayStation 2, lanzada en el año 2000, es hasta hoy la consola más vendida de todos los tiempos. Por su parte, Microsoft ingresó al mercado con la Xbox, presentando gráficos avanzados y una conectividad en línea a través del servicio Xbox Live. Con el tiempo, las consolas evolucionaron no solo en potencia, sino también en función. Se volvieron centros de entretenimiento completos, permitiendo ver películas, escuchar música, usar aplicaciones y conectarse con otros jugadores por internet. También se desarrollaron periféricos innovadores como sensores de movimiento, controles táctiles y gafas de realidad virtual. Hoy existen principalmente dos tipos de consolas: sobremesa y portátiles. Las consolas de sobremesa están diseñadas para conectarse a un televisor y ofrecer una mejor calidad gráfica y rendimiento. Entre estas se encuentran la PlayStation 5, la Xbox Series X y la Xbox Series S. Estas consolas permiten jugar en 4K, descargar juegos en línea y acceder a servicios de suscripción como PlayStation Plus o Game Pass. Por otro lado, las consolas portátiles tienen pantalla y batería integradas, permitiendo jugar en cualquier lugar. Nintendo ha liderado este mercado con la Game Boy, la Nintendo DS y actualmente la Switch, que combina la portabilidad con el juego de sobremesa. La Nintendo Switch fue un éxito rotundo debido a su versatilidad y su catálogo exclusivo de juegos como Zelda, Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe y Super Mario Bros.
En recientes han aparecido dispositivos híbridos o portátiles tipo PC, como el Steam Deck, el ROG Ally y el Lenovo Legion Go. Estas consolas funcionan como mini PCs con forma de consola, capaces de ejecutar juegos de plataformas como Steam, Epic Games, Xbox y otros. Su principal ventaja es que ofrecen libertad de configuración y acceso a miles de juegos de computadora en un formato portátil. Tipos de consolas, los servicios digitales también han transformado por la forma de jugar. Hoy es común acceder a bibliotecas de juegos por suscripción y comprar títulos de casa, jugar con personas de todo el mundo o transmitir partidas por internet. La nube también está ganando terreno con plataformas como Xbox Cloud Gaming, que permiten jugar sin necesidad de instalar el juego directamente en la consola. Las consolas también se han convertido en herramientas sociales. Muchos juegos incluyen chat de voz, modos cooperativos en línea y funciones para compartir imágenes o videos. La comunidad de jugadores es más activa que nunca y las redes sociales han ayudado a conectar a personas de todo el mundo en torno a sus títulos favoritos. Las consolas de videojuegos han recorrido un largo camino desde los años 70. Han pasado de ser máquinas simples para jugar a convertirse en plataformas multifuncionales, accesibles y profundamente conectadas. Su evolución técnica, la variedad de sus formas y su impacto cultural hacen de las consolas una parte esencial del entretenimiento digital moderno. En el año 2025 las consolas de videojuego han alcanzado un nivel de desarrollo impresionante, combinando potencia gráfica con actividad en línea y funciones multimedia avanzadas. Las principales compañías que lideran este marco son Sony, Microsoft y Nintendo, aunque han aparecido más competidores en el terreno portátil como Valve, Asus y Lenovo. Cada consola tiene un enfoque distinto, lo que permite que los jugadores puedan elegir según sus preferencias de juego, presupuesto y estilo de vida. Sony ofrece la PlayStation 5, una de las consolas más competitivas del mercado. Fue lanzada en el 2020, pero en el 2025 sigue vigente gracias a sus juegos exclusivos y su rendimiento técnico. Cuentan con gráficos en 4K, tiempos de carga casi inexistentes gracias a sus SSD y el control innovador llamado DualSense, que incorpora retroalimentación áptica y gatillos adaptativos. Todo esto proporciona una experiencia más inmersiva y realista. Juegos como Spider-Man 2, God of War Ragnarok y Final Fantasy 21 han sido grandes éxitos ejecutivos de esta plataforma. Parte compite con dos consolas, la Xbox Series X con lector de discos y gran potencia, y la Series S más económica y completamente digital. Una de las mayores ventajas de Xbox es su ecosistema digital y el servicio de suscripción Xbox Game Pass. Que ofrece acceso a cientos de juegos, incluidos títulos nuevos desde su día de estreno, además de retrocompatibilidad con consolas anteriores que permite jugar juegos de Xbox 360 y Xbox One, lo cual es muy valorado por los jugadores veteranos. Nintendo, aunque sigue un camino distinto, aunque no busca competir en gráficos ni potencia, su enfoque está en la jugabilidad y la innovación de las experiencias familiares. La Nintendo Switch, lanzada en 2017, se ha mantenido muy vigente gracias a su formato híbrido y a su excelente catálogo exclusivo. A pesar de no tener el mismo rendimiento que la PlayStation 5 o la Xbox, ofrece títulos que han conquistado al público como Animal Crossing, New Horizons, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdoms, Splatoon 3 y Super Smash Bros. Ultimate. Se espera que en 2025 se lance su sucesora, tentativamente llamada Switch 2, con mejores gráficas, nueva tecnología de pantalla y mayor potencia. Además de estas grandes marcas, han sumergido nuevas consolas portátiles con un enfoque muy diferente. Las consolas portátiles tipo PC, más conocidas desde Steam Deck, desarrollada por Valve, que permite jugar títulos de PC en un dispositivo portátil. También destacan el Asus ROG Ally y el Lenovo Legion Go.
que funcionan como sistemas Windows y permiten ejecutar juegos de múltiples plataformas como Steam, Epic Games, Game Pass, entre otros. Estas consolas están dirigidas a jugadores que desean rendimiento portátil sin limitarse a un único ecosistema. Una característica común en todas las consolas actuales es la conectividad permanente. Todas están pensadas para conectarse a internet, ya sea para descargar juegos, guardar partidas en la nube, jugar en línea, recibir actualizaciones o acceder a contenido multimedia como series, películas o música. Muchas consolas permiten incluso hacer streaming en vivo, grabar clips de juego o conectarse a redes sociales.